Tenemos en línea a Carla Carrizo. Bueno, ella es politóloga, docente argentina, actual diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integra el espacio UCR, forma parte del bloque radical Cambiemos. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día a todos. Buenos días, bueno, te habla Juan Pablo Ledo. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Y estamos hablando de este tema que está muy politizado, obviamente. Estamos hablando de un político que está ocupando un cargo en este momento, Julio De Vido. Y bueno, quiero que nos des también tu apreciación. Se habló de muchos temas, ¿no? Durante la semana. Sí, la verdad que el tema de De Vido ha generado, digamos, primero decir a toda la ciudadanía, desmitificar esta idea de que el diputado Ricardo Alfonsín y yo estamos en contra de separar al diputado De Vido, porque esto se ha instalado y se ha generado, bueno, siempre en un proceso de campaña electoral hay alguien que quiere ofrecer trofeos apócrifos a quienes juegan de a la polarización de arriba, de abajo, ¿no? Digamos, de oposición y de gobierno. Entonces, en primer lugar, decir que nosotros el martes, en la reunión pasada de la Comisión de Asuntos Constitucionales, apoyamos el dictamen de exclusión, y decir también que el radicalismo fue el primer partido que presentó un pedido de exclusión de De Vido en julio del 2016, antes que Carrió, antes que Stolbizer, porque lo presentó el diputado Eduardo Costa, que como ustedes saben viene llevando, en fin, una competencia fuertísima en Santa Cruz, y conoce, digamos, lo que fue De Vido antes de llegar a la Nación. Lo que ocurre es que los proyectos estaban hace 2 años, pero no estaba la decisión política de qué hacemos con De Vido. ¿Cuándo surge esa decisión política? Cuando el fiscal Stornelli, ¿no?, solicita el desafuero y solicita prisión preventiva hace exactamente 1 mes y medio. El juez dice que no, y ahí empieza a tener luz verde la decisión política de separar a De Vido, ya que había fallado esta estrategia del fiscal de separarlo y quitarlo los fueros. Así que el fiscal lo primero que pidió fue desaforarlo, a solicitarle al juez, o sea, solicitó el desafuero. Y ahí empieza el debate en Cambiemos. ¿Qué debate empieza? ¿Cuál es el mecanismo más constitucional para separar a De Vido? La exclusión, que es un artículo, que es el artículo 66 de la Constitución, y el desafuero, que es el artículo 70 de la Constitución. Y ahí empieza el debate primero dentro de Cambiemos. Ahí nosotros empezamos a investigar y nos damos cuenta que en realidad el mecanismo de la exclusión, que es lo que finalmente de algún modo triunfó dentro del debate interno de Cambiemos y también del Frente Renovador, digamos, ¿no? Porque ustedes saben que Cambiemos no tiene mayoría. Claro. Cualquier formato, cualquier decisión que tome tiene que estar consensuada con otros bloques. Y se instaló que la figura dominante es la exclusión en base al artículo 66, que es lo que nosotros cuestionamos con Alfonsín y otros diputados, porque no nos parece la mejor medida. ¿Para qué? No nos parece la mejor medida si es verdad que queremos que el Congreso argentino dé un mensaje contundente a la ciudadanía. ¿Y cuál sería el mensaje? Que el Congreso no puede ser un refugio, ¿no?, para los diputados o los senadores que están sospechados por delitos de corrupción. Entonces, este es el debate. Sí. Y mira, vos decías, alguien recién mencionaba el tema de Randazzo, que fue el famoso programa de Mirta Legrand. Yo lo vi ese programa, y a mí lo que me sorprendió y me encantó fue mucho más el mensaje de la actriz Inés Esteves, porque ella dijo, hay una distinción clara, que es lo que está en debate cuando decimos cuál es el mecanismo correcto para separar De Vido. ¿Lo hacemos en nombre de la moral o lo hacemos en nombre de la ética? ¿Hay diferencias? Por supuesto que sí. Este es el debate que está en juego. Porque el problema del artículo 66, que tiene la figura de la exclusión, es que el argumento para expulsar a un diputado o un senador con ese artículo implica que vos cuestionas algún aspecto de su propia personalidad, que tiene que ver con su condición moral. La moral es individual, es privada, la ética es pública. ¿Por qué estamos juzgando a De Vido en el Congreso? ¿Por qué queremos separarlo? ¿Porque no sabe distinguir entre bien y mal? ¿Porque tiene alguna cuestión de incapacidad moral? Un psicópata, por ejemplo, ¿no? Luque fue un diputado, ¿se acuerdan? Ustedes no sé si recuerdan. Digamos, vinculado con el tema de María Soledad, que fue un gran tema en Catamarca. Y que su hijo estaba involucrado, sospechado. Y él dijo, bueno, el que se meta con mi hijo lo voy a matar siendo diputado. O sea, ¿ahí qué tenemos en escena? Tenemos en escena un diputado que obviamente no sabe distinguir entre bien o mal. No, porque sea diputado o sea ciudadano, no puede decir públicamente que vas a ir a matar. Bien. Entonces, ¿el concepto aquí cuál es? ¿Cuál es el mejor mecanismo? Porque la moral
digamos, de hecho, lo que debatimos el martes en sesión en la Comisión de Asuntos Constitucionales para evitar que se cuestionara esta decisión, y se cambió inhabilidad moral por indignidad, porque la Corte, y este es el punto, la Corte Suprema de la República Argentina ha fallado en contra de usar este mecanismo. ¿Por qué? Porque la moral es individual y va cambiando en el tiempo. Entonces, ¿qué puede hacer debido? Se lo aplica. Logramos los 2 tercios. Va a judicializa y vuelve. El desafuero es la medida, porque el desafuero te dice, el artículo 70 dice, bien, cuando haya un diputado o un senador que tiene causas penales, ¿qué tiene que hacer la Cámara? Desaforarlo. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿Y cómo lo hace? Es simple, es un procedimiento que dura un mes. Pide a los jueces las causas involucradas, sea una causa, sean 5, sean 20, y dice, hasta que este diputado o este senador no resuelva en la justicia las 25 causas, las 5 causas, las 2 causas, no es diputado, no ejerce como tal, no cobra dieta, no va a sesiones, está fuera. Está fuera hasta que resuelva. Si es inocente, vuelve. Y si es culpable, no vuelve más porque se va a la cárcel. Bueno, Entonces, es el caso, Carla. Este es el debate. Sí. Este es el caso, Carla, de aquel violador que cumple un periodo, ¿no?, de condena y luego no sale en libertad, vuelve a violar claramente y volvemos al mismo proceso, o sea, no se sanó en la cárcel, digamos, ¿no? Y es un tema íntimo y personal que tiene que ver con las actitudes en la vida, como quien dice, ¿no? Bueno, hablando de esto de la moral que estás diciendo, de alguna forma se torna esto un blindaje penal, ¿no?, para la dirigencia política, el famoso fuero, como de alguna forma uno tiene, ¿no?, sí, bueno, como decías vos, encontrar esta solución lo más rápido posible, realmente es un trámite de un mes. Y bueno, la otra cuestión también dentro de este punto es las famosas abstenciones, que si bien, ¿qué va a pasar? ¿Se va a votar? ¿Se necesita la mayoría simple? Qué interesante eso, porque yo de lo que quiero decir es que yo celebro este debate, porque este debate obliga a los diputados y a los senadores primero a mirarse a sí mismos, obliga a darle un mensaje concreto a la ciudadanía, pero lo que sobre todo importa es que nos está obligando a construir instituciones. Primero decir que hay que... el segundo mito, no se puede usar el desafuero si un juez no lo pide. Mentira. Eso lo dice la ley. Pero todo lo que la Constitución no prohíbe se puede hacer. Es decir, que los diputados y los senadores no usaron el desafuero porque no tenían una decisión política, no porque no lo podían hacer. Entonces, primera cuestión, ¿se puede hacer? Sí. El consenso, tanto la exclusión como el desafuero, porque uno puede estar echando gente, digamos, así como así. Entonces, te exigen 2 tercios. El tema es que son 2 tercios sobre los presentes. ¿Qué significa? El Congreso, los diputados son 257. Si van todos, si hay presente perfecto, entonces esos 2 tercios son 170 votos. A medida que la gente va, digamos, los diputados no van, por eso también es interesante esto, el que no va, el que falta, digamos, el miércoles, nos ayuda a conseguir esos 2 tercios, porque eso es el total de los que están ahí presentes, de los presentes, ¿no? Sí. Entonces el tema es el de la abstención, y esto también se jugó cuando se expulsó a Patti, ¿se acuerdan? Sí. Se usó una figura similar, y la Corte falló en contra de esa figura del Congreso. Entonces, bueno, ¿qué se hizo ahí? Bueno, la abstención, cuando vos votás, podés decir sí, no, o me abstengo. Cuando vos te abstenés, es como que es una posición intermedia, ni sí ni no. Lo cierto es que el reglamento interno de la Cámara dice que en realidad la ciudadanía necesita saber cómo vota un diputado, y la votación es binaria. Claro, no hay un... ¿Sí o no? Sí, totalmente. Pero la práctica parlamentaria ha instalado un punto intermedio, porque es verdad que hay veces que vos querés tomar una decisión, pero no, a favor, por ejemplo, pero no estás del todo de acuerdo con el modo, el contenido, etcétera. Y en el Congreso argentino se ha ido instalando el mecanismo de la abstención. Pero cuando hay decisiones tan importantes y la ciudadanía quiere saber cómo sobre todo con un desafuero, tal vez, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, esto se ha utilizado muchas veces, se aplica la idea de que para ciertas decisiones no vale la abstención, porque lo que la ciudadanía necesita saber es un sí, un no, es una especie de plebiscito, a favor o en contra. Y no está mal que se aplique eso, no está mal. Así que vamos a ver si eso se aplica. Bueno, es como que ayuda a definir, no tanto el tema debido. A mí lo que me parece interesante de esta situación es, obviamente, que pasa el miércoles, toda la ciudadanía tiene ahí puesta la mirada, sino qué vamos a hacer con el resto de los debidos que vienen, porque hay muchas, este es el punto que va a empezar a surgir. ¿Qué vamos a hacer con el resto de los diputados que estén procesados?
Vamos Ahora, pero a el punto es que penalizarlos o claro. no, digamos. Bueno, por eso el punto es que, digamos, el hecho de que haya un es proceso activo, digamos, hace a que el diputado o senador, está bien, se pone a disposición de la justicia, pero se preste al desafuero. O sea, esa es la gran otra incógnita, porque hay muchas causas que se van abriendo por X circunstancia, que después no prosperan. O sea, la justicia o sale no a favor, sino en contra. O sea, sale liberado el diputado o senador y ya está desaforado, digamos, ¿no? Ese es el punto. Es terrible, porque, por eso digo, ¿por qué la Corte objeta este artículo de exclusión, que es un poco en lo que tuvo más consenso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque viola justamente, digamos, lo que la Corte ha dicho es que este artículo lo puede usar el Congreso por una facultad de autorregulación propia, como vos en una clase tenés un mecanismo de reglamento, y cuando esto se permite, esto no. O sea, es una herramienta discrecional, pero la Corte ha dicho que aun cuando sea una herramienta discrecional para regular el comportamiento de sus miembros, se tiene que hacer en el marco del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho que dice que vos no podés penalizar a alguien que no está condenado. O sea, el problema es el Estado. Bueno, ¿cuántos están procesados? Bueno, entonces por eso decimos nosotros que el desafuero es la figura, digamos, constitucional para debido u otras, porque encima es más fuerte que la exclusión, como te digo, ¿no? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el mecanismo que garantiza que debido o cualquier otro diputado vaya a la justicia y que obligue a la justicia a tomar una acción. Bueno, lo que pasa es que, bueno, la sensación que se instaló, ¿cuál fue? Y acá me parece que hay una responsabilidad de toda la dirigencia política, porque se instaló como un debate, como que la exclusión al echarlo pareciera más efectivo, ¿no? Sí. Ahora, y el desaforo se instaló como suspensión, entonces parecía que era poco. Sí, ¿no? sí. Ahora, entonces, ahora hay que empezar, y esto me parece interesante, que el Congreso está debatiendo sobre sí mismo, sobre el mecanismo adecuado para empezar a tener, diríamos, una penalización para aquellos que pretenden o quieren usar los fueros como una medida de blindaje penal dentro del Congreso. Claro. Ese es el debate que empezó, y eso hay que celebrarlo. Entonces, por eso digo que lo importante es aquí que pensemos no solamente en el caso de Vido, sino en otros casos que van a ocurrir. Que van a ocurrir, sí, o que están... porque la corrupción no es excepcional. Bueno, y justamente respecto de esto, quería que nos cuentes qué se respira dentro del Congreso, o sea, esta famosa grieta que se viene hablando de estos últimos 3-4 años, ponele, que se está viendo en todo ámbito, no solamente en el ámbito político, vemos en la parte artística, en todos los ámbitos, deportiva. Esto se está utilizando también como una estrategia para seguir marcando la grieta. O sea, ustedes viven que hay un bando contra el otro para ver si a debido lo podemos sostener o a debido es quien lo saca, o realmente acá los diputados se están uniendo mancomunadamente para decir no, esta persona realmente por fuera del partido que él pertenezca, esta persona no debería o debería estar. Mira, en un año electoral es difícil pensar que no hay intereses creados con respecto a cualquier tema particular, y debido no es la excepción. Como está el tema electoral, entonces la mayoría de los diputados, y esto es algo para autorreprocharnos claramente, están pensando cuánto ganan y cuánto pierden, un voto más, un voto menos con respecto al tema de Vido. Y entonces yo por eso digo, no es el tema solo de Vido, sino los que vienen. Ahora, está bien que nos ocupemos de Vido, pero no alcanza. Lo que la ciudadanía quiere es saber qué vamos a hacer con el resto de los casos, porque no podemos tener una medida para cada caso, porque ahí estamos haciendo no justicia sino revancha. Totalmente. Y esto es lo que me parece que tenemos que aprender debido a la dirigencia política. La dirigencia política, ¿qué tiene que aprender? ¿Qué mensaje le estamos dando a la ciudadanía? La idea es construir instituciones con reglas, sin arbitrariedades, o la lógica de la revancha. La lógica de la revancha me parece muy peligrosa, porque me parece que hoy, a 2 años de las elecciones y del ciclo, digamos, que Cambiemos, que el objetivo fue equilibrar la política competitiva, terminar con las lógicas de la hegemonía, no veo a la Argentina más unida. Claro. Veo lo que los argentinos estamos cada vez más divididos, y entonces es muy peligroso esta lógica, digamos, de la polarización y la descalificación, porque es un hilo muy fino. La idea de, en nombre del, las mayorías, las minorías con intensidad autoritaria, tanto en la versión nacional popular como en la versión de la moral, no ayudan a consolidar la democracia que necesitamos los argentinos, que es sensatez más que pelea, reglas más que arbitrariedad. Hay como una Argentina aturdida, y eso no le sirve al país. Así que yo espero que en este caso
debido como el otro, se evite esta lógica del grito y la pelea, y empecemos a tener sensatez, porque la ciudadanía está esperando de la dirigencia esa responsabilidad. Totalmente, Carla. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ya cerramos un tema que queríamos tratar en el día de hoy. Estaremos en contacto y seguramente daré que hablar por los medios y por todos lados de lo que ocurra esta semana, así que estaremos en comunicación, Carla. Seguro, muy atentos al martes y el miércoles del Congreso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día. Igualmente. Un abrazo. Con nosotros Carla Carrizo, politóloga, docente de Argentina, actualmente es diputada de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.